El 8 de mayo de 2025 apareció humo blanco sobre Roma. Salió Robert Francis Prevost y tomó el nombre de León XIV. En cuestión de horas comenzó una cuenta regresiva en las redes. El Papa número 267 sería, según la leyenda, el último antes del derrumbe del papado. Pero el documento que alimenta ese miedo tiene un problema mortal. La fecha está confirmada por la biografía oficial publicada por el Vaticano. Robert Francis Prevost fue elegido el 8 de mayo de 2025 y escogió el nombre de León XIV. No estamos examinando un rumor sobre quién ocupa el cargo. Estamos examinando el salto que convierte una elección real en una supuesta señal del fin. León XIV aparece oficialmente como el Papa número 267. Ese número encendió la alarma porque muchos intérpretes modernos colocaron al Papa anterior al borde final de una lista atribuida a San Malaquías. Después ajustaron la cuenta otra vez para meter al nuevo pontífice dentro de la última línea. La misma biografía oficial registra dos datos que chocan con la versión viral. León XIV es el primer papa procedente de Estados Unidos y el primer papa agustiniano. La profecía atribuida a Malaquías no menciona a Estados Unidos, Chicago, la orden agustiniana, el apellido Prevost ni el nombre León. La acusación sensacionalista junta tres piezas distintas: la lista de San Malaquías, la frase Petrus Romanus y el apodo Papa Negro. Cuando se mezclan, parecen formar una clave secreta. Cuando se separan por fecha, texto y significado, la construcción comienza a desarmarse delante de nosotros. La lista atribuida a Malaquías presenta lemas breves en latín vinculados a una sucesión de pontífices. Su cierre habla de Petrus Romanus, Pedro el Romano, y relaciona ese periodo con tribulaciones, la ciudad de 7 colinas y un juicio. Ese es el combustible principal de la teoría. El Papa Negro es otra historia. No es el nombre secreto del pontífice vestido de blanco, ni una figura mencionada en la lista de Malaquías. Es un apodo tradicional aplicado al superior general de la Compañía de Jesús. Mezclar ese cargo con León XIV produce misterio, pero no produce evidencia. Este capítulo va a responder una sola pregunta. ¿Existe base histórica y bíblica para afirmar que León XIV es el último papa antes del fin del papado? La respuesta no saldrá de una coincidencia acomodada. Saldrá de fechas comprobables, del texto original y de la prueba que establece la Escritura. El título informal Papa Negro se asoció al superior general jesuita por su vestimenta negra y por la influencia internacional del cargo. Reuters explicó ese uso años antes de la elección de León XIV. No nació como una clave apocalíptica para identificar al último ocupante del Vaticano. El superior general actual de los jesuitas es Arturo Sosa Bascal, venezolano, elegido en Roma el 14 de octubre de 2016. El propio sitio oficial de los jesuitas lo identifica como el 31º superior general. Ese es el hombre al que corresponde el apodo en su sentido institucional. León XIV no pertenece a la Compañía de Jesús, pertenece a la Orden de San Agustín. Esta diferencia no es decorativa, destruye la afirmación de que el actual pontífice sería literalmente el Papa Negro por su orden religiosa. La teoría empieza asignándole un título que corresponde a otro cargo y a otra persona. La confusión creció durante el pontificado de Francisco porque Jorge Mario Bergoglio sí era jesuita. Después de su muerte en abril de 2025, algunos trasladaron la misma etiqueta a su sucesor, aunque Robert Prevost no es jesuita. Cambió el hombre, cambió la orden, pero la leyenda siguió circulando sin corregirse. El color negro del apodo no describe la piel, no anuncia una figura oculta y no aparece como símbolo profético en el documento de 1595. Describe la sotana asociada tradicionalmente al jefe de los jesuitas, en contraste con la vestimenta blanca del Papa romano. Busca la expresión Papa Negro en el texto atribuido a Malaquías y no la encontrarás. Busca una línea que diga que el último papa será jesuita y tampoco aparece. Busca una referencia a un papa norteamericano agustiniano llamado León y el silencio vuelve a ser completo. La Biblia tampoco usa el título Papa Negro. No presenta a un superior jesuita como reloj del fin, ni ordena contar pontífices romanos para calcular la venida de Cristo. Esa ruta profética fue construida fuera del texto bíblico y después pegada a pasajes apocalípticos que nunca nombran a León XIV. Primer veredicto: León XIV no es el Papa Negro en el sentido histórico del apodo.
Arturo Sosa ocupa el cargo al que se aplica esa etiqueta. Cuando una teoría confunde dos autoridades distintas desde el comienzo, no puede reclamar exactitud profética al final. Ahora vayamos a Malaquías. El personaje histórico fue arzobispo de Armagh, en Irlanda, y murió en 1148. La tradición le atribuyó visiones y hechos extraordinarios, pero la famosa lista de los papas no apareció públicamente durante su vida ni en las décadas posteriores a su muerte. Bernardo de Claraval escribió una vida de Malaquías y relató episodios que consideraba milagrosos. Sin embargo, esa biografía no menciona una lista de futuros papas. Ese silencio pesa porque Bernardo fue contemporáneo, conoció a Malaquías y escribió precisamente para preservar su memoria. Entre la muerte de Malaquías en 1148 y la publicación de la lista en 1595 hay 447 años, casi 4 siglos y medio sin un manuscrito medieval verificable que permita seguir la cadena del documento. Ese vacío no se resuelve diciendo que estuvo escondido. La lista apareció impresa dentro del Lignum Vitae, una obra del benedictino Arnold Wion publicada en 1595. Wion atribuyó los lemas a Malaquías. Ese acto editorial es el punto comprobable donde el texto entra en la historia pública, no el siglo XII donde la leyenda afirma que nació. La colección contiene 112 lemas breves según la numeración moderna. Comienza con Celestino II y avanza por papas y antipapas. Los lemas usan imágenes, lugares, escudos, nombres familiares y asociaciones que luego fueron conectadas con cada pontífice. Aquí aparece la anomalía que no se puede esconder. Los lemas anteriores a la publicación suelen encajar con mucha más precisión. Los posteriores a 1595 exigen asociaciones más amplias, tardías y flexibles. Una profecía que conoce mejor el pasado que el futuro se parece demasiado a una composición hecha desde el presente. Las explicaciones impresas por Wion llegan hasta pontífices cercanos a 1590. Urbán VII, por ejemplo, ocupó el cargo apenas 13 días en septiembre de ese año. El documento aparece justamente alrededor de una época de conclaves, rivalidades y cálculos sobre la sucesión romana. Después del punto de publicación, los intérpretes comienzan a buscar cometas, flores, ciudades, órdenes religiosas y escudos para salvar cada lema. El método cambia. Primero se conoce al Papa, después se busca una conexión. Eso no predice un hecho, lo acomoda cuando el hecho ya ocurrió. San Malaquías murió en 1148. La lista apareció impresa en 1595. Son 447 años sin una copia medieval comprobada. Cuando una supuesta profecía acierta con detalle antes de publicarse y se vuelve borrosa después, el misterio no crece, la credibilidad se derrumba. Historiadores también han señalado semejanzas entre las explicaciones de Wion y una historia de los papas publicada por Onofrio Pambinio en 1557. Incluso se han observado errores compartidos. Cuando dos textos repiten aciertos y fallos anteriores, la hipótesis de copia gana fuerza frente a la de revelación sobrenatural. Una hipótesis histórica relaciona la circulación de la lista con el conclave de 1590 y con partidarios del cardenal Girolamo Simoncelli. El lema siguiente podía conectarse con Orvieto, su lugar de origen, mediante un juego con la idea de ciudad antigua. No es una prueba definitiva, pero revela un posible interés electoral inmediato. Ese contexto importa porque una profecía útil para favorecer a un candidato necesita parecer antigua, misteriosa y precisa. Una lista atribuida a un santo del siglo XII cumplía las 3 condiciones. El problema es que la antigüedad declarada no sustituye la evidencia documental que falta. No existe un original firmado por Malaquías disponible para comparar la caligrafía, el material o la fecha. Lo que tenemos como testigo textual público es la edición de Wion, la afirmación de que un manuscrito pasó siglos oculto en archivos romanos no puede verificarse por repetirla muchas veces. La historia documental coloca la carga de la prueba sobre quienes afirman origen sobrenatural. Ellos deben demostrar que el texto existía antes de sus supuestos cumplimientos. Sin esa prueba, los lemas anteriores a 1595 son historia disfrazada de anticipación, no futuro revelado por Dios. Llegamos al final famoso. La última sección menciona a Petrus Romanus
Pedro el Romano, que alimentaría a su rebaño durante muchas tribulaciones. Luego presenta la caída de la ciudad de 7 colinas y el juicio. Esa escena es dramática, pero no nombra a León XIV. ¡Atención! Visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código WGLBU. WGLBU. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. En la impresión de 1595, la frase sobre una persecución extrema aparece separada antes del párrafo de Petrus Romanus. Esa puntuación ha permitido lecturas distintas. Algunos la unen al último papa, otros creen que deja espacio para pontífices adicionales. Una profecía con 2 estructuras posibles no fija una cuenta segura. La lista original tampoco venía numerada como las versiones modernas que circulan en tablas. Los números fueron añadidos para facilitar el conteo. Por eso afirmar que el pontífice número exacto estaba señalado desde el siglo XII es presentar una organización posterior como si estuviera en el documento inicial. La numeración popular colocó a Benedicto XVI junto al lema Gloria Olivae, Gloria del Olivo. Después, muchos esperaron que su sucesor fuera Petrus Romanus. Cuando apareció Francisco y no encajó claramente, unos lo declararon el último, otros dijeron que era un papa intermedio. La regla cambió para proteger la teoría. Francisco fue presentado durante años como el último papa por quienes contaban la lista de una manera rígida. Tras su muerte y la elección de León XIV, la misma profecía fue extendida, una predicción que sobrevive porque siempre puede añadir otra excepción, nunca llega a exponerse a una prueba real. León XIV es el papa número 267 según el registro oficial del Vaticano. Ese dato no demuestra que sea Petrus Romanus, solo demuestra su lugar en la sucesión institucional romana. Convertir un número administrativo en cumplimiento profético exige una conexión que el texto no ofrece. El documento no dice Robert Francis Prevost, no dice León XIV, no dice Chicago, no dice Perú, donde desarrolló buena parte de su ministerio, no dice Agustiniano. Cada detalle concreto de su identidad está ausente. Lo único disponible es una frase tan amplia que puede doblarse después de cualquier elección. Tampoco existe una conexión literal con el nombre Pedro. El nuevo pontífice escogió León. Su nombre civil es Robert. Nació en Chicago, no en Roma. Para convertirlo en Pedro el Romano hay que abandonar el nombre, el origen y la orden y quedarse únicamente con el hecho de que ocupa un cargo radicado en Roma. Los defensores responden que Pedro no sería un nombre personal, sino una referencia al oficio papal y que Romano describiría la sede. Esa es la versión más fuerte de su argumento. Suena posible hasta que uno nota que esas 2 palabras servirían para cualquier papa elegido en Roma. Si Pedro significa cualquier sucesor que Roma vincule con el apóstol y Romano significa cualquier hombre que gobierne desde el Vaticano, entonces Petrus Romanus no identifica a nadie. La frase deja de ser una predicción específica y se convierte en una etiqueta universal para toda la sucesión papal. El mejor argumento de la teoría dice que los símbolos proféticos no tienen que coincidir literalmente. Correcto, la Biblia usa símbolos, pero la Biblia también explica sus símbolos mediante el contexto, otras visiones y cumplimientos verificables. Malaquías no ofrece una llave interpretativa que conecte a León XIV con Pedro el Romano. Cuando una frase puede cumplirse con Francisco, con León XIV o con un papa futuro, no está identificando una persona. Está permitiendo que el intérprete elija después. Esa elasticidad es la razón por la que la leyenda nunca muere, pero también es la razón por la que nunca demuestra nada. Cualquier pontífice vive rodeado de símbolos romanos, adopta un nombre nuevo, usa un escudo y dirige una institución asentada en la ciudad, con suficientes asociaciones. Cada candidato puede parecer especial. El problema no es encontrar una coincidencia. El problema es demostrar que esa coincidencia fue predicha antes y de manera exclusiva. La técnica funciona al revés de una profecía comprobable. Primero ocurre la elección. Después se revisan apellidos, escudos, ciudades, órdenes, fechas y colores hasta hallar algo parecido. Lo que no encaja se ignora. Lo que parece encajar se publica como señal. Ese método fabrica certeza con selección tardía. El lema Gloria Oliva muestra el mecanismo. Tras la elección de Benedicto XVI, intérpretes buscaron vínculos con el olivo para asociarlo a la frase.
Pero el lema no había identificado antes su nombre, su país ni el año de elección. La conexión ganó fuerza después de conocerse el resultado. Una predicción seria debe establecer condiciones antes del hecho. ¿Quién, dónde, cuándo o qué rasgo exclusivo aparecerá? La lista de Malaquías ofrece palabras que admiten muchas conexiones y después depende de comentaristas para decidir cuál cuenta. Esa dependencia es una señal de interpretación acomodada. Ahora entra la prueba bíblica. Deuteronomio 18:22 enseña que cuando una palabra pronunciada en nombre de Dios no se cumple, esa palabra no procede del Señor. La norma no premia la ambigüedad ni permite rescatar una predicción fallida cambiando la identidad del protagonista. Primera de Juan 4. Uno manda a probar los espíritus porque muchos falsos profetas han salido al mundo. El creyente no recibe una profecía porque sea antigua, misteriosa o atribuida a un personaje religioso. La examina, la compara, rechaza lo que no supera la palabra de Dios. Isaías 8:20 establece otra frontera, a la ley y al testimonio. Si una voz no habla conforme a la revelación de Dios, no tiene luz. La lista de Malaquías no puede gobernar la interpretación profética porque la Escritura nunca le entrega autoridad para hacerlo. Marcos 13:32 declara que nadie conoce el día ni la hora del cumplimiento final sino el Padre. La profecía bíblica sí presenta señales y secuencias, pero no autoriza fabricar calendarios con una lista papal de origen dudoso. Hechos 1:7 registra que los tiempos y las ocasiones pertenecen a la autoridad del Padre. Los discípulos querían una fecha política y profética. Cristo no les dio una tabla de gobernantes religiosos para contar. Los dirigió a la misión y al poder del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2 anuncia una apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Ese pasaje ofrece un marco profético verdadero, pero no dice que el último papa se llamará León, será agustiniano o corresponderá al lema de un monje publicado en 1595. Apocalipsis 13 describe una autoridad mundial, adoración engañosa y coerción económica. Es una advertencia seria sobre el sistema del anticristo. Sin embargo, el texto no identifica al Papa número 267 ni usa la sucesión de Roma como contador para llegar a ese sistema. Apocalipsis 17 presenta a una mujer asociada con una ciudad de 7 montes y con un sistema religioso corrompido. Roma merece examen bajo ese texto por su historia y sus pretensiones, pero examinar el sistema no autoriza a insertar el nombre de León XIV donde Juan nunca lo escribió. La profecía bíblica revela apostasía, engaño, autoridad anticristiana y juicio. La lista de Malaquías añade una sucesión de lemas cuya procedencia no está demostrada. Confundir ambas fuentes hace que un documento humano se siente junto a la escritura como si tuviera el mismo peso. Aquí aparece el conflicto de autoridad. Roma sostiene una estructura centrada en el oficio papal, la tradición y el magisterio. La Escritura presenta a Cristo como cabeza de la Iglesia y a su palabra como norma. La profecía de Malaquías alimenta la fascinación por el cargo, pero no devuelve al creyente a Cristo. El argumento romano más fuerte apela a Mateo 16:18. Cristo habla de edificar su iglesia y entrega llaves a Pedro. Desde ahí se construye la idea de una sucesión papal con autoridad universal. Pero el pasaje no menciona Roma, un conclave ni una cadena infalible de pontífices. El centro de Mateo 16 es la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia pertenece a Cristo. Él la edifica. Él vence las puertas del Hades. Convertir el texto en una licencia para elevar una institución humana por encima de la Escritura cambia el sujeto de la promesa. En 1 de Pedro 5:1, el propio Pedro se presenta como anciano junto con otros ancianos. No se anuncia como monarca universal de la iglesia. Luego ordena pastorear sin enseñorearse de la grey. Esa descripción choca con la construcción posterior de una supremacía absoluta. Gálatas 2 registra que Pablo confrontó a Pedro públicamente cuando su conducta no correspondía al Evangelio. El episodio demuestra que Pedro podía errar en su comportamiento y ser corregido por la verdad revelada. La palabra juzga al líder. El líder no queda por encima de la palabra. Colosenses 1:18 declara que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No reparte ese título con un obispo romano.
Cuando una estructura concentra atención profética en la permanencia o caída de un papa, la escritura obliga a levantar la mirada hacia la única cabeza verdadera. Primera de Timoteo 2:5 afirma que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El futuro espiritual de una persona no depende de identificar al último papa, depende de estar reconciliada con Dios por medio de Cristo. Atención, visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código DRLHX. DRLHX. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. El problema del papado no comienza ni termina con Malaquías. Comienza cuando una institución reclama una autoridad espiritual que la Escritura reserva a Cristo y a su palabra. Aunque la lista de 1595 desapareciera mañana, ese conflicto seguiría delante de nosotros. La obsesión con Pedro el Romano puede distraer de un peligro más cercano. Aceptar cualquier voz religiosa que impresione, aunque no tenga apoyo bíblico. Una mentira profética no necesita ser completamente falsa. Le basta mezclar hechos reales con conexiones que nadie puede demostrar. La fecha exacta del fin del papado no está revelada en la Biblia. Tampoco se revela cuántos pontífices faltan. Afirmar lo contrario es hablar donde Dios no habló. El silencio bíblico no debe rellenarse con tablas medievales, cálculos modernos ni videos que cambian de interpretación después de cada conclave. La señal bíblica no es un nombre papal secreto. Segunda de Tesalonicenses 2:3 señala la apostasía. Esa palabra describe abandono de la verdad. El peligro aumenta cuando multitudes prefieren una leyenda emocionante antes que una doctrina comprobada por el texto sagrado. Segunda de Pedro 2:1 advierte que surgirán falsos maestros introduciendo errores destructivos. La advertencia no apunta solo a figuras evidentemente hostiles. También alcanza enseñanzas religiosas que usan nombres venerados, símbolos solemnes y lenguaje profético para colocar una fuente humana junto a la Biblia. Segunda de Timoteo 4:3 y 4 describe personas que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Una lista sin manuscrito medieval comprobado, publicada 447 años después de la muerte de su supuesto autor, encaja demasiado bien con esa advertencia. La respuesta cristiana no es pánico, es vigilancia con la Biblia abierta. Se revisa la fecha, se busca el documento, se examina el contexto, se prueba la doctrina. El sensacionalismo exige reacción inmediata. La verdad soporta que la investiguen línea por línea. ¿Podría León XIV ser, por simple posibilidad histórica, el último papa? Cualquier ocupante de un cargo podría resultar el último si la institución termina durante su vida, pero posibilidad no es profecía. No existe evidencia textual que permita afirmar que León XIV fue identificado de antemano. ¿Podría el papado acercarse a una crisis final? Las instituciones humanas nacen, cambian y terminan. La Biblia anuncia juicios sobre sistemas religiosos corruptos, pero no entrega una fecha ni permite afirmar que el proceso culminará necesariamente durante el pontificado de León XIV. La profecía atribuida a Malaquías falla en el punto que más importa. No identifica de manera exclusiva al actual pontífice. Sus defensores primero señalaron a Francisco, después dejaron espacio para León XIV y mañana podrán señalar a otro. Una flecha que cambia de blanco después del disparo no predice nada. León XIV no es el llamado Papa Negro. Ese apodo pertenece al superior general jesuita, cargo ocupado por Arturo Sosa desde 2016. El pontífice actual es agustiniano. La teoría viral mezcla dos hombres, dos órdenes y dos cargos. Después llama profecía al resultado. La lista no apareció en el siglo XII. Entró en la historia impresa en 1595, 447 años después de la muerte de Malaquías. Esa distancia no es un detalle menor, es el agujero documental por donde entra toda la sospecha de fabricación tardía. La respuesta a la pregunta del título es clara. No hay base histórica ni bíblica para afirmar que León XIV sea el último papa antes del fin del papado. Puede serlo por una contingencia que nadie conoce, pero la profecía de Malaquías no lo demuestra y la Biblia no lo identifica. El creyente no necesita saber quién cerrará la sucesión romana, necesita saber quién salva.
Hechos 4:12 declara que no hay salvación en ningún otro nombre fuera de Jesucristo. Ni Malaquías, ni Petrus Romanus, ni un conclave pueden ocupar ese lugar. Cada intento de fijar el fin mediante listas extrabíblicas termina igual. Una fecha pasa, un personaje muere, otro es elegido y la interpretación se reajusta. Cristo no ordenó perseguir acertijos cambiantes, ordenó velar, permanecer fieles y anunciar el Evangelio. Cuando llegue la hora final, el engaño no será vencido por quien adivinó el nombre de un papa. Será enfrentado por quienes conocen la voz de Cristo y no entregan su conciencia a una institución, una tradición ni una profecía humana. La autoridad sigue donde siempre estuvo, en la palabra de Dios. León XIV ocupa hoy el trono papal. Arturo Sosa dirige hoy a los jesuitas. Arnold Wion publicó la lista en 1595. Malaquías murió en 1148. Esos son hechos. Todo lo demás debe pasar por la prueba bíblica. Y lo que no resista esa prueba no merece tu fe, aunque venga vestido de misterio. Así que quédate con esto grabado en el pecho. Lo que pasó en 1948 no fue casualidad política, fue Dios cumpliendo al pie de la letra lo que prometió por medio de sus profetas. Israel volvió a nacer porque su palabra no falla. Y eso te dice dónde estamos parados en el reloj de la historia. Pero no te vayas, que aquí no se corta nada. En segundos arranca el próximo bloque, justo en esta misma transmisión. Y te aviso, lo que viene ahora pega igual de duro que esto que acabas de escuchar. No te muevas de ahí. Déjame tu comentario abajo, dime qué piensas y agarra el teléfono y comparte este vivo con alguien que necesita oír esto ahora mismo mientras sigues conmigo. Quédate pegado, que esto no para.